Ya chicos, entonces, primer contenido del día de hoy tiene que ver con números reales, ¿no? Y vamos a hacer una pincelada de como la estructura de números reales, que va a ser el conjunto de números sobre el cual vamos a trabajar, ¿ya? Y la primera aproximación que tienen ustedes con los números reales es lo que han visto en el colegio. Eh, los números reales propiamente tal son aquellos que usted puede escribir de manera decimal, ¿ya? En una forma muy coloquial de definirlos es eso, ¿ya? Ya sean negativos, ya sean con decimales infinitos, periódicos, no periódicos, cualquiera de esos números, eh, uno los entiende como un número real, están dentro del conjunto de números reales. Y hay que tener cuidado, las expresiones decimales no son quizás las más adecuadas porque aparecen casos raros, por ejemplo, cuando uno escribe el 0,9 periódico y el 1, seguido de puro cero, la verdad es que esas dos representaciones decimales corresponden a un mismo número, ¿ya? Es el número real 1, ¿ya? Cualquiera de esas dos expresiones representa el mismo número. Entonces, trabajar con decimales, en este curso por lo menos no lo vamos a profundizar tanto. Entonces necesitamos una manera más precisa de definir los decimales para poder aplicar sus propiedades. Y es la siguiente, los números reales son todos aquellos que usted puede encontrar en la recta numérica. Entonces, eh, si bien dice poco eso, porque es más bien una noción geométrica, la verdad es que es súper completo. Cualquier número que usted encuentre ahí, por muy exótico que sea, es un número real, y con esto completamos la recta numérica. Este camino que uno hace desde la etapa escolar, enseñando los naturales, después los enteros, después los racionales, los irracionales, y después junto todo, bueno, con eso completo la recta numérica, ¿ya? Así que por ahora esa va a ser la definición quizás más certera, más completa de los números reales, ¿ya? Cualquier número que usted pueda representar ahí. Y al final la recta numérica tiene eso, pues son distancias, ¿ya? Porque el raíz de 2 está ahí, porque, bueno, está a una distancia de esa medida al cero, y esa distancia entonces representa el raíz de 2, ¿ya? Así que es más bien un tratamiento geométrico el que uno está aplicando ahí. Pero en general no es lo que queremos. Lo que queremos al principio es poder trabajar los números reales de manera algebraica, poder hacer cálculos con los números reales. Así que necesitamos meternos en eso, ¿ya? Vamos a tener tres categorías de propiedades en los números reales. A nosotros nos interesan dos, ¿ya? En general esas tres son las propiedades algebraicas, eso es lo que vamos a tratar hoy día, de hecho, las propiedades de orden, que vamos a alcanzar a ver un poquito, y completitud, esto de que rellena la recta numérica, es algo que en general en matemática es un poquito más profundo, eh, no lo vamos a tocar en este curso, ya es un poco más técnico, y la verdad es que no lo necesitamos para lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Entonces, vamos con las propiedades algebraicas y de orden. En las propiedades algebraicas, nosotros vamos a hablar de los axiomas de cuerpo. Ya voy a definir lo que es un cuerpo entonces. Eh, ¿Qué va a ser un cuerpo en general? Es un conjunto, hay que pensar como si fueran los números reales, cualquier conjunto al que le agregamos dos operaciones. Y generalmente para nosotros, para tenerlo en, en operaciones conocidas, esas dos operaciones pueden ser análogas a la adición y la multiplicación, ¿ya? Aquí está todo definido con adición y multiplicación porque es en los números reales, pero cuando hagamos ejercicio, uno puede definir distintas operaciones. Yo puedo definir operaciones más rebuscadas, y esas operaciones cumplen ciertas propiedades, ¿ya? En el caso de los números reales obtienen el título de cuerpo cuando estas dos operaciones cumplen las siguientes propiedades, que son esta lista que está acá, ¿ya? Tanto la adición como la multiplicación tienen que cumplir estas propiedades que están aquí. Tienen que ser
operaciones asociativas. ¿Qué quiere decir eso? Que al sumar tres elementos, da lo mismo por dónde comience, ¿sí? Si usted, por ejemplo, aquí en la primera columna hace x más y más z, y primero hace x más y, tiene que darle el mismo resultado que si usted hubiera hecho primero el y más z, y después le suma el x. ¿Ya? Eso significa asociar, como uno quiere. ¿Ya? Y esa propiedad la cumplen tanto la adición como la multiplicación. Nosotros lo sabemos porque lo hemos trabajado desde que somos chiquititos. ¿Ya? También estas dos operaciones suma y resta deben tener un elemento neutro, o sea, un número real, un elemento del conjunto, en donde yo, por ejemplo, sumo ese número y no pasa nada, o bien o otro elemento neutro para la multiplicación también, el 1, donde yo multiplico y no pasa nada, queda el número tal cual. Ya tanto la adición como la multiplicación por separado tienen un elemento neutro. ¿Ya? Yo aplico la operación y no pasa nada. También ambas operaciones deben contar, deben proporcionar a cada número real un elemento inverso. ¿Ya? La adición es aquel número en donde yo sumo a un número original y me tiene que dar el neutro, me tiene que dar el cero. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, 5, si le sumo el menos 5, me da 0. ¿Ok? Ahí cada elemento tiene un inverso. Nosotros en el colegio le llamamos a eso opuesto. ¿Ya? Un número tiene siempre el opuesto, que es el cambio de signo. Y en el caso de la multiplicación, es un recíproco. Si yo tengo un número, lo quiero multiplicar por algo y me dé el neutro multiplicativo, entonces busco un número que al multiplicarlo me dé 1. ¿Sí? Todos los números reales tienen su propio inverso multiplicativo, recíproco también le decimos, excepto el 0. El 0, no hay ningún número que multiplicado por 0 nos dé 1. No se puede. Es el único número que no tiene inverso. Y en general lo anotamos con esta notación x a la menos 1, ¿ya? Un número a la menos 1 significa entonces el recíproco. ¿Ya? Y tiene este título de inverso aditivo. Además, estas dos operaciones son conmutativas, ¿ya? Da lo mismo el orden en el que yo las aplique, y cuando yo mezclo las dos operaciones, cuando yo, por ejemplo, multiplico una suma, o bien, o sea, si lo hago por derecha o por izquierda, eso da lo mismo en este caso porque todo es conmutativo, se puede distribuir, que es la última línea, la última fila, me dice que si tengo un elemento que multiplica un paréntesis, lo que hemos estado acostumbrados a hacer siempre es entonces multiplicar por separado los dos términos y sumarlos después, ya sea por izquierda o por derecha, porque en realidad todo es conmutativo. Ahora, eso de distributividad implícitamente nos dice que podemos hacer el paso al revés. Si todo estuviera desarmado, entonces yo puedo factorizar y dejarlo escrito entonces como una multiplicación a un paréntesis. ¿Ya? Así que, si bien la propiedad se llama distributividad, también nos permite factorizar, ¿ya? Hacer el paso contrario. Y todas estas listas que para ustedes deben tener la sensación, ¡ay, qué lata! Porque en realidad todo esto lo sabemos hacer. Ya sabemos que esto funciona así. ¿Ya? Esta lista de propiedades es la que le permite a los reales obtener el título de cuerpo. ¿Ya? Cuando un conjunto tiene dos operaciones que cumplen esta lista, se gana este título. En este caso, los números reales son entonces un cuerpo. ¿Ya? Y son puras propiedades que son algebraicas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en general en los ejercicios donde nosotros vamos a aplicar, si entendimos esto, lo que va a suceder es que a lo mejor les podemos cambiar la operación. Vamos a definir, no sé, una operación asterisco o cualquier símbolo, no sé. Eh, Vamos a definir una operación con alguna, con alguna operación que hay que hacer. Entonces uno puede comprobar si esa operación es asociativa, encontrarle un neutro, etc. O bien, en vez de tomar los números reales, yo podría tomar un conjunto distinto, a definir un conjunto quizás más chico que los reales, y revisar si es que es un cuerpo o no.
¿Ya? Esos son como los dos Eh, estilos de ejercicios que tienen que ver con esta parte de la materia. Cuénteme, Profe, cuénteme. una duda. Lo que buscamos, o sea, ahí en ese cuadro, lo que se ¿Mm? busca como ver es si X, Y y Z son cuerpos o si las operaciones son cuerpos. Es que no No, caché eso. ahí hay que tener cuidado con la notación. El conjunto, los números reales en este caso, esos son los que se ganan el título de cuerpo. ¿Ya? Un conjunto de números es cuerpo cuando a sus elementos tú les puedes aplicar estas dos operaciones, la suma y la resta, perdón, la suma y la multiplicación, en este caso, y cumplen esta lista de propiedades. ¿Ya? Es el conjunto de números al que uno termina llamándole cuerpo. ¿Ya? Y a la operación, en este caso la suma y la multiplicación, uno puede revisar si la operación es asociativa, si tiene neutro, si tiene inverso, si es conmutativa o si es distributiva. ¿Ya? Cuando cumplen esa lista de propiedades, esas dos operaciones, entonces el conjunto de números se convierte en un cuerpo. ¿Está bien eso? Aquí el X, el Y y el Z representan los números que están en los reales. ¿Ya? Lo que pasa es que uno lo hace de manera genérica. ¿Ya? Imagínense, yo no puedo tomar todos los números reales porque los números reales son infinitos. Entonces no puedo eh, ir comprobando que la adición es, eh, no sé, asociativa para cada número real. No terminaría nunca. Entonces uno lo hace con letras. ¿Sí? Eso es quizás lo complicado en general. Bien, voy a partir con un ejemplo que es simple, como para que empecemos a habituarnos a la notación en general. A ver, déjenme cambiar al pizarrón. Aquí. No sé si ya están viendo el pizarrón, que siempre esto me falla al principio. ¿Me pueden confirmar si están viendo el pizarrón? No ¿Sí? se ve el No. PDF. Perfecto, ya. No sé si tengo que hacerlo a la antigua nomás. Ahora sí deberían estar viendo el pizarrón. Ahí sí. Ahí sí, perfecto, gracias. Ya, esto no todavía, esto es un poquito más denso, esto tiene que ver con propiedades, lo voy a mencionar al final quizás de la clase. Eh, Uy, ahora el menú está más grande, no me tapa una zona del... Acá la voy a dejar por acá. Eh, Ah, espérense. Algo apreté. Ahí sí. Ya. Entonces pasemos a esta parte. Ya. Ahí. Ya, por ejemplo, para practicar esta idea de las operaciones. eh, Acá hay un ejemplo típico, un ejemplo más o menos estándar. Dice, se define la operación asterisco en el conjunto de los números naturales. Ya, ojo que acá no nos están metiendo en los reales. Aquí nos están diciendo, para esta operación usted va a ocupar solamente números naturales. Y dice que esa operación es x asterisco y significa x elevado a y. ¿Ya? Ese es el significado. En esa línea nos dicen cuál es la traducción de asterisco. Y la pregunta es, ¿satisface esta operación el axioma de asociatividad? Entonces, aquí yo me voy a preguntar si asterisco es asociativa. Me voy a preguntar si eso sucede. ¿Asterisco es asociativa? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar elementos de los naturales y tomar de a tres. Voy a hacer x, asterisco y, asterisco z. Y yo me voy a preguntar si da lo mismo empezar aplicando el x con el y, o bien, aquí es como un signo de interrogación, no tengo idea si son iguales, o bien yo puedo partir por el i con el z, ¿ya? Y voy a ver si esas dos expresiones me dan iguales o no. ¿Ya? Necesito comprobar si eso es verdad o no. Entonces, bueno, asterisco, tengo el significado aquí. Aquí me dice qué significa asterisco. Significa el primer número es la base y el segundo número es el exponente. Así que el resultado de x asterisco y es eso. ¿Ya? Después tengo que hacerle asterisco z.
Entonces, hago la misma definición. El primer número es la base, entonces x elevado a i es la base, y el segundo número es el exponente, así que ahora va a estar elevado a z. Y después por el otro lado, eh, tengo que hacer primero el i con el z. Entonces, acá es i elevado a z. Esa es la definición de asterisco. Y ahora tiene un x que está acá a la izquierda. ¿Ok? Entonces ahora la definición dice, el que está a la izquierda es la base, en este caso el x, y el que está a la derecha es el exponente, en este caso el i elevado a z. ¿Ok? Entonces ahí ya hice la operación asterisco, ya la calculé, ya vi cuánto me daba, ya donde el x, el y y el z están representando a cualquier número natural. ¿Ya? Y ahora yo me tengo que preguntar, ¿lo que yo obtuve en el lado izquierdo es igual a lo que yo obtuve en el lado derecho? La verdad es que no, en este caso. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa cuando yo tengo x elevado a y y después todo eso elevado a z? Los exponentes se multiplican. Entonces esto es x elevado a y por z. ¿Sí? Y en el lado derecho tengo x elevado a y elevado a z. ¿Ya? Este número que está aquí es distinto a ese número que está acá. ¿Ya? No, o sea, no siempre dan igual. No sé, si usted elige el i y el z como 2, va a dar igual. ¿Ya? Pero si usted elige el i como 3 y el z como 5, ya vieron súper distinto. ¿Ya? Esto que está aquí, no siempre se cumple esta igualdad. ¿Ya? Y como no siempre se cumple, entonces la operación asterisco no es asociativa. La gracia es que estas propiedades se tienen que cumplir para todos los números del conjunto. En este caso, no se cumple. O sea, puedo poner un ejemplo puntual. No sé, si el x era 3, el y era 5 y el z era 2, por el lado izquierdo tengo 3 elevado a 10. ¿Sí? 3 elevado a 5 por 2. En cambio, en el lado derecho tengo 3 elevado a 5 elevado a 2. O sea, tengo 3 elevado a 25. ¿Ya? Entonces, claramente, esos me dan distinto. ¿Ok? Entonces, este es un estilo de ejercicio. Yo le defino una operación súper exótica y usted tiene que comprobar que cumple alguna propiedad. ¿Ok? En este caso me preguntaron la asociativa. ¿Ya? Y ahora me preguntan también, ¿y el axioma de conmutatividad? ¿Qué significa ser conmutativo? Que eh, que la operación da lo mismo el orden en el que yo la aplique. Eh, en un orden o al revés. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pregunto si la operación es conmutativa, si la operación es conmutativa, debo comprobar que hacer x asterisco y es lo mismo o no que hacer y asterisco x. ¿Ya? ¿Y cuál es la definición de asterisco que nos dieron? Que el número que está a la izquierda es la base y el número que está a la derecha es el exponente. Y por el otro lado, tengo ahora que la base es el y y el exponente es el x. ¿Eso da igual siempre para todos los números naturales? No, mentira. Entonces usted elige, por ejemplo, el 3 elevado a 5 y por el otro lado tengo el 5 elevado a 3, claramente esos números no son iguales. ¿Ya? Así que mi operación asterisco no es conmutativa. Ya, eso. Ese es como el primer estilo. ¿Tienen dudas con este tipo de ejemplo? ¿Hay alguna duda con este en particular? ¿No? Veamos otro, como para que se vayan habituando. Ya, acá. Dice en R, ahora nos ponemos los números reales. ¿Ya? Cualquier cosa que aparezca acá, cualquier comprobación que nosotros hagamos, va a estar metida en los números reales. Se define la operación
no sé, pongámosle aquí X, este circulito con la X. Se define la operación X de la siguiente forma. AXB significa A más B más A cuadrado B para A y B en los reales. ¿Ya? Aquí me están enseñando qué significa la operación. Este es el significado de este símbolo raro que nos presentaron acá. ¿Ya? Entonces, aquí hay hartas preguntas. Aquí es un análisis un poquito más largo. Dice, determine si existe el elemento neutro para la operación X. ¿Ya? También nos preguntan si es conmutativa. Hay que resolver una ecuación con esa operación y determinar si el 1 tiene inverso bajo esa operación. ¿Ya? Aquí hay más cosas que le preguntan a la operación. Yo, por una cosa de simplificación, uno debería siempre comprobar, si a uno entre medio le están preguntando si la operación es conmutativa, entonces es súper sano partir desde esa pregunta. Voy a partir desde el 2. Voy a preguntarme si la operación es conmutativa. Porque si fuera conmutativa, entonces da lo mismo en el orden en el que yo aplique la operación. Y si no fuera conmutativa, entonces todas las preguntas que están aparte, yo tengo que como definirlas distinto por la izquierda y por la derecha, si la operación no es conmutativa. Ya, vamos a verlo acá en este ejemplo con más detalle. Yo voy a partir desde acá, si es conmutativa o no. Entonces, acá la pregunta es si la operación esta es conmutativa. Ya. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que tomar un elemento real, pongámosle A, aplicarle la operación a, a otro elemento real, B, y preguntarme si da lo mismo que haberlo hecho al revés. ¿Ya? B con A. ¿Ok? ¿Cuál es la definición? Necesito ir al significado. ¿Qué significa AXB? Es lo que está escrito acá arriba. Entonces, A más B más A cuadrado B. Ya, el primer número más el segundo número más el primer número al cuadrado por el segundo número. Ese es el significado. Entonces, al otro lado, cuando yo lo escribo al revés, queda escrito así. B más A más B cuadrado por A. Porque al primer número, el que está a la izquierda, el que aparece aquí y aquí. ¿Ya? En este caso sería ahí y ahí. ¿Ok? Y el segundo número es el que, en este caso sería el A, el segundo número, es el que aparece aquí y aquí. ¿Ok? Y ahora me tengo que preguntar, ¿esa igualdad se cumple siempre para cualquier número real? Veamos, aquí estos números se cancelan, ¿cierto? O sea, estos términos se cancelan y me estaría quedando A cuadrado B igual a B cuadrado A. Yo puedo cargar todo eso a la izquierda, por ejemplo, pasar restando el B cuadrado A y factorizar. Entonces me queda AB factor de B menos A. Entonces, ¿qué acabo de obtener? Esta operación es igual, aquí, esta igualdad se cumple siempre y cuando esta igualdad se cumpla. ¿Ya? O sea, está sujeta a una condición, no funciona para todos los números reales. ¿Ya? Si esa igualdad acá igual 0 se cumple, entonces yo tengo conmutatividad. ¿Ya? Y cuando esto da 0, cuando el A es 0, o bien cuando el B es 0, o bien cuando el A es igual a B. No sirve para todos los números reales, sirve para algunos casos nomás. ¿Ya? Entonces, es conmutativa. Como es conmutativa solo en algunos casos, entonces en general la operación uno dice que no es conmutativa. ¿Ya? No es conmutativa. Aquí voy a escribir solo lo es en algunos casos, para algunos números. ¿Sí? Cuando el A es 0, cuando el B es 0, o bien cuando los dos números son iguales. O para algunos números. Eso vamos a escribir.
¿Ya? Así que la operación no es conmutativa. Eso me obliga a que el resto de las preguntas yo voy a tener que analizarlas por separado, si es que lo hago por izquierda o si es que lo hago por derecha, porque la operación no es conmutativa. Así que es súper distinto el tratamiento de las siguientes propiedades. ¿Mm? A ver, pues veamos las otras preguntas. Dice, determine si... Perdón, antes. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Porfa, si hay preguntas, háganlas, porque vamos a estar hablando como del mismo tratamiento todo el rato. ¿No? Ya. Entonces, vamos con la 1, que era la que estaba al principio. Todo bien, me dicen acá. Ya. Entonces la 1 dice, determine si existe un elemento neutro para la operación X que está acá. ¿Ya? Como la operación no es conmutativa, entonces yo voy a tener que encontrar un elemento neutro por izquierda y un elemento neutro por derecha, porque la operación funciona distinto por los dos lados. Por eso yo revisé primero la conmutatividad. Entonces, ay, perdón, me equivoqué. Acá. Entonces veamos la parte 1 que preguntaba elemento neutro. Elemento neutro de esta operación. Ah, elemento neutro de esta operación. Entonces, vamos a hacerlo por separado. Por la izquierda. Por la izquierda. Vamos a buscar entonces un elemento neutro, pongámosle n, que operado por la izquierda con cualquier elemento real, pongámosle a, eso me tiene que dar el mismo a. ¿Ok? Esa es la definición de elemento neutro. Yo se lo aplico a un número real y me tiene que dar el mismo número real. Entonces esto para todo a en los reales. ¿Ok? ¿Cuál es el significado de X, de esta operación rara? Era el primer número, se suma al segundo número, entonces n más a, más el primer número al cuadrado por a, después, y todo esto me tiene que dar igual a a. Aquí está el significado de la operación X. ¿Ya? Y ahora tengo que buscar el n. ¿Cuál es el n que cumple eso? ¿Okay? Como acá me quedó una ecuación, yo voy a despejar la n. Ahí se van las a, y me quedó n más n cuadrado a, me da 0. Eso quiere decir que n lo puedo factorizar, me queda 1 más na igual 0, ¿sí? Entonces yo tengo dos opciones. O bien el n es 0, ¿sí? Ese factor me tiene que dar 0, o bien 1 más na es 0. ¿Ya? Entonces de aquí, de la segunda alternativa, de la segunda opción, yo puedo despejar el n y me queda menos 1 partido en a. ¿Ok? Entonces tengo dos chances. Este n misterioso, que está haciendo las veces de neutro, llega a que puede ser el 0 me estaría sirviendo como neutro, o bien me está dando algo que depende del a. ¿Sí? Por ejemplo, si el a fuera 2, entonces aquí yo tendría un menos un medio. Si el a fuera 5, entonces aquí yo tendría un menos un quinto. ¿Ya? Pero la gracia del neutro es que tiene que ser un número, un único número, que me sirva para todos. ¿Ya? Entonces, esta opción que está aquí, yo la descarto, porque depende del número. Y la verdad es que los neutros, la gracia es que cuando uno tiene un neutro, es que sea un número que funcione para todos. ¿Ya? Así que aquí el correcto, el que me sirve, es el n igual 0. N igual 0, entonces, yo se lo aplico a cualquier número real y me resulta el mismo número real bajo esta operación X que estamos definiendo acá. ¿Ya? Pero por la izquierda. Vamos a ver ahora por la derecha. Vamos ahora por la derecha. Por la derecha. Ahora tomo cualquier número real, pongámosle A, y le tengo que hacer la operación X con un número que no conozco.
La gracia es que al hacer esa operación me tiene que volver a dar el mismo A. Y esto tiene que funcionar para todo A en R. Tengo que encontrar un número que sirva para todos. Y aquí traduzco la operación. ¿Quién es la operación X? Es el primero más el segundo más el primero al cuadrado por el segundo. Y eso me tiene que dar A. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Que se van las A, se cancelan. Esa A con esa A puedo factorizar las N. N por 1 más A cuadrado es igual a 0. Y aquí tengo dos alternativas. De nuevo, tengo o el N es 0, ¿ya? Para que esa multiplicación me dé 0, o bien 1 más A cuadrado tiene que ser 0. ¿Ok? Pero 1 más A cuadrado jamás va a ser 0. ¿Ya? Esa expresión que está ahí siempre es mayor que 1, de hecho. ¿Ya? Mayor o igual que 1. Así que esta de acá no me sirve. Por ende llego a que el n es igual a 0. ¿Ya? Entonces, pasó algo medio extraño. La operación no es conmutativa. Eso lo comprobamos en la primera parte. Pero cuando yo encuentro el neutro funciona por la izquierda y por la derecha. Es el mismo. ¿Ya? Por coincidencia, como por la estructura del ejercicio, yo llego a que tengo un neutro que funciona bien por los dos lados. ¿Ya? Pero en general podría haberme dado distinto. ¿Ya? Aquí, por lo tanto, el neutro por izquierda y por derecha es el 0. ¿Ya? El neutro debería decir ahí para la operación X que definimos acá. ¿Ya? Para esta operación, entonces, el neutro es el 0, igual que el neutro de la suma. ¿Ya? Y por coincidencia nos dio nomás que funcionaba bien por la izquierda y por derecha. Podrían haberme dado dos neutros distintos, uno por izquierda y uno por derecha, porque la operación no era conmutativa. ¿Está bien, muchachos? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿cómo se escribe si es, o sea, si el número es distinto por izquierda y derecha? Así con palabras, como lo estás diciendo tú en voz alta. ¿Ya? Uno lo hubiera puesto el neutro por izquierda es el 0, por ejemplo, y el neutro por derecha es el, no sé, -3. ¿Ya? Y Ah, ya, ya. ahí uno contesta de esa forma. Ujú. ¿Más dudas? Profe, si es que antes hubiera sido asociativa la, la, ¿La operación? claro, solamente habríamos tenido que hacer, por ejemplo, solamente por la izquierda y ya tendríamos listo todo el ejercicio, toda la parte Claro, uno. claro. Cuidado que ahí la propiedad es conmutativa. ¿Sí? Ya, Asociativa es la otra. esa misma. Esa, la conmutativa. Sí, claro, Sí. tienes razón. Si nos Ah, hubiera ya. dado conmutativa, con la pura izquierda ya lo hubiéramos logrado. ¿Mm? Ah, ya. Perfecto, gracias. Veamos qué preguntan en la... Voy a hacer una más de esta, ¿ya? Para que podamos avanzar. Dice, resuelva, en la parte 3, dice, resuelva si es posible una ecuación. Dice, x, operación 1 igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo anda eso. Acá. Entonces, en la parte 3 vamos a resuelve x, operación, no, no era así la operación, ahí, 1 igual 0, o al revés. A ver, sí, está bien. Eso, ¿ok? Ya, obviamente, así como está planteado, no puedo despejar la x, porque no tengo idea cómo pasa el 1 para el otro lado bajo esta operación. No sé nomás, ¿ya? Entonces lo que uno hace es traducir la operación. ¿Cuál es el significado de la operación? Es que el que está a la izquierda se suma con el que está a la derecha, y después el que está a la izquierda está al cuadrado, y se multiplica con el que está a la derecha. Ese es el significado de la operación en este ejemplo. ¿Ya? Y todo esto igual 0. Ahora sí me quedó una ecuación. ¿Ya? Me quedó una ecuación cuadrática, de hecho. Dice x cuadrado más x más 1 es igual a 0. ¿Ya? Si yo limpio un poquito la expresión. Y una cuadrática que pueden resolverla con esta fórmula de la cuadrática.
como se dice, aquí el A, el B y el C son 1, entonces el X debería ser menos 1 más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, que es 1, menos 4 por A por C, que es 4, todo esto partido en 2A. ¿Ya? Aquí los números entonces son 1, 1 y 1. Ujú. Y pucha, tenemos problemas porque raíz de 1 menos 4 es raíz de menos 3, ¿ya? Entonces me queda un número complejo, me queda un número que no tiene solución real. ¿Ya? Así que este tipo no está en los reales, ¿ya? Así que si intento resolver esta ecuación que está aquí, no tiene solución en R, ¿ya? La ecuación no tiene solución en R, ¿ya? Por eso es importante decir en el ejercicio en qué conjunto estamos. Si el conjunto hubieran sido los complejos, entonces claro, ahí yo encuentro el X, esto estaría bien, ya tendría soluciones. Pero en este caso me piden reales, así que no. ¿Ya? Voy a terminar el ejercicio porque en la parte 4 aparece algo interesante. Déjenme acá. Determine si 1 tiene inverso. Eso me preguntan. ¿Ya? Entonces en la 4 me preguntan, en el fondo, ¿cuál es el inverso de 1? De 1 para esta operación. ¿Ya? Entonces, ya encontramos el neutro. Acuérdense que en el paso 1, que está aquí en el ítem 1, nosotros encontramos el neutro. Entonces, cuando uno ya tiene un neutro, después puede preguntarse para cada elemento, puedo encontrar un inverso. ¿Sí? Entonces, como la operación no es conmutativa, yo lo tengo que hacer por izquierda y por derecha igual. ¿Ya? Entonces, aquí hay una observación. Como la operación no es conmutativa, entonces uno puede tener inverso por izquierda y por derecha distintos. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Ya podría tener por los dos lados. De hecho, ustedes ahora paralelamente están haciendo el Mate 20, es el otro curso que les toca este semestre. Ahí van a trabajar con matrices, y las matrices no son conmutativas, entonces cuando ustedes encuentren inversos de una matriz, por ejemplo, van a encontrar por izquierda y por derecha. ¿Ya? No funcionan, no funciona todo tal cual como con los números. ¿Ya? Ya, entonces, inverso preguntémonos por izquierda. Por izquierda. ¿Qué significa encontrar un inverso por izquierda? Tengo un elemento que al operarlo con el 1 por la izquierda, me tiene que dar el neutro. ¿Y quién es el neutro en este caso? El 0. Ya lo encontramos. Tiene que darme 0. Traduzco la operación. La operación es el primero más el segundo, más el primero al cuadrado por el segundo, y eso me tiene que dar 0. ¿Ya? Y ahí puedo resolver. Aquí me quedó... Ah, es que aquí debería... Pucha, estoy haciendo algo de más. Sorry. Me acabo de dar cuenta. Perdón. Lo estaba haciendo paso a paso, pero ya lo hicimos. ¿Sí? Si yo estoy buscando un número que haga esto, bueno, ya vimos en el paso anterior que eso no existe. ¿Sí? No hay ningún número que operarlo con el 1 me dé 0. Ya lo hicimos. ¿Ya? Esa no tiene solución. Entonces el 1 no tiene inverso por izquierda. Ya lo hicimos, lo estaba haciendo de nuevo, una tontera. Ya está hecho arriba. ¿Ok? Pero por derecha, ¿ya? Por derecha, si yo hago 1, operación A, entonces igual 0, lo traduzco, esto es 1 más A más 1 cuadrado por A, y eso me tiene que dar 0, y si resuelvo esto, llego a que 1 más 2A es igual a
0. Y entonces el A, estoy bien, ¿cierto? No me equivoqué en nada. No. Entonces el A tiene que ser menos un medio. ¿Ok? Si yo despejo esa ecuación. Entonces, ¿quién es el inverso del 1 por derecha? Es el 1 medio, el menos un medio. Aquí voy a bajar un poquito. Por lo tanto, el inverso por derecha de 1 es menos un medio. ¿Ya? Entonces, esta es la gracia. Por eso es súper importante revisar este ejercicio completo, porque al no ser conmutativa la operación, que fue el primer paso que hicimos, nos obligaba a trabajar esto por izquierda y por derecha. Y aquí se nota la importancia, porque busqué inverso del 1 por izquierda y no tiene, pero busqué por derecha y sí tiene. Es el menos un medio. ¿Ya? Entonces, cuando uno en estos ejercicios define operaciones súper raras, como esta operación X que estuvimos trabajando todo este rato, aparecen situaciones raras, ¿ya? Como que tenga inverso por un lado o que no tenga por el otro lado. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Y acá comentarles algunas cosas antes de ir cerrando, porque si no queda muy densa la clase. Eh, Comentarles como el otro tipo de ejercicio que aparece bastante, donde acá el problema no es analizar una operación nueva, sino que es analizar un conjunto nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en vez de tomar los números reales, nos piden tomar un conjunto que se llama Q raíz de 2, que es lo que está aquí. Q raíz de 2. ¿Qué es Q raíz de 2? Son todos los números de la forma A más raíz de 2B con A y B racionales. Eso era Q. ¿No? Acuérdense que Q son los racionales. O sea, los que son cocientes entre números enteros. ¿Ya? Son fracciones en el fondo. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿se cumplen en este conjunto, en el Q raíz de 2, con las operaciones usuales? Entonces la suma y la multiplicación usuales. ¿Se cumplen los axiomas de cuerpo? Esa es la pregunta. El Q raíz de 2, este conjunto que me acaban de definir, ¿es un cuerpo o no? Eso es lo que pregunto. ¿Ya? Entonces, es otro tipo de pregunta. Las operaciones son las mismas de siempre, pero ahora tengo que ver si el conjunto cumple esa lista de propiedades que estábamos haciendo. ¿Ya? Entonces, acá para que el ejercicio no se nos haga largo, lo que uno dice es que, bueno, pues hay una propiedad que dice, eh, primero entendamos un poquito el conjunto, no sé, pues el Q, no sé, el A y el B son números racionales, podría tener el 1 más raíz de 2 por 1, ¿ya? También podría estar el menos 3 quintos más raíz de 2 por un medio. ¿Ya? Esos son es el conjunto Q, perdón. Es el conjunto Q raíz de 2. Son todos los números de la forma un número más otro número por raíz de 2. ¿Ya? Y esos números tienen que ser racionales. ¿Ok? Entonces, son números reales al final. Pues. Cuando uno calcula estos números que están acá, cada uno de ellos son números reales. ¿Ok? Súper exóticos, pero son números reales. Pues el conjunto, este conjunto que me están definiendo acá, está dentro de los reales. ¿Ok? Entonces, si yo le aplico la expresión suma y multiplicación, va a cumplir casi todos los axiomas, esa lista de, de propiedades. Por ejemplo, la conmutatividad. La conmutatividad la tiene que cumplir porque son números reales y la suma es conmutativa. Así que la conmutatividad, check, está. ¿Ya? Si yo me pregunto por la asociatividad, también, pues como son este conjunto raro, son números reales y estoy usando las operaciones usuales, entonces también, check.
para la suma y la multiplicación, no tiene ni un problema, ¿ya? Entonces al final la pregunta, si bien me dice, búsquele todo, búsquele, o sea, compruebe todo, conmutatividad, asociatividad, elemento, o pongámoslo así, neutro de la suma, neutro de la suma, neutro de la multiplicación. Bueno, como son números reales, todo tiene que funcionar igual. Pues el neutro acá es el 0, el de la suma, y el neutro de la multiplicación sigue siendo el 1. Entonces, si todo se va cumpliendo, ¿cuál es la última que me falta? La distributividad. La distributividad también se tiene que cumplir, si son las mismas operaciones de siempre. ¿Ya? ¿Dónde está el problema entonces? ¿Por qué me están preguntando si todo se hereda normal? La gran pregunta acá, lo que hace, lo que define al final si el conjunto es un cuerpo o no, es si tiene inverso. Yo me pregunto si este conjunto acá, o cada elemento del conjunto tendrá inverso o no. Esa es la pregunta. Si yo tengo un número aquí, ¿existe el a la menos 1? Esa es la pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, los números naturales, no tienen inverso. Si usted toma el 3 y usted le hace, no sé, pues el 3 a la menos 1, eso es un tercio, ¿ya? Que no está en los naturales. Por eso que los naturales no son un cuerpo, porque sus números no tienen inverso. ¿Ya? Eh, ese es el gran problema. No sé, los enteros tampoco son un cuerpo. El mismo 3 no tiene un inverso. Si usted lo hace con negativo, da lo mismo. Ese tipo no está en los enteros. ¿Ya? Entonces, esto le está pasando a este conjunto. El gran problema no es la operación, no es que se cumplan las otras propiedades. El problema es si los elementos tienen inverso. ¿Ya? Entonces, uno dice acá sea un elemento pongámosle, en vez de A, pongámosle X para que no ocupemos las mismas letras. ¿Ya? Entonces tengo un X que pertenece al conjunto. Entonces ese X tiene que ser de la forma del conjunto. Pues ¿cómo son? Son A más raíz de 2B con el A y el B racionales. Ya ese tipo yo tengo que encontrarle un inverso. Entonces ahora yo tengo que hacer A más raíz de 2B por, no sé, no sé qué letra ocupar, por un I, y tengo que ver si esa cosa me da el inverso multiplicativo, perdón, el neutro multiplicativo, que en este caso es el 1. ¿Ya? Entonces, despeje el I. El I va a ser 1 partido en A más raíz de 2B. Ese es el I, ese es el inverso. Pero ese tipo de ahí no sé si pertenece a mi conjunto. No tengo idea. La pregunta acá es si es que está en si es que pertenece a mi conjunto o no. ¿Ya? Obviamente, si usted está buscando un número que multiplicado por esta expresión me dé 1, es el 1 partido en el número. ¿Está bien? Pero eso que está ahí no está escrito como elementos de mi conjunto. Entonces la gran pregunta es, ¿podré reescribirlo de manera que pertenezca al conjunto? Y la respuesta es sí. ¿Ya? Y ahora voy a mostrar por qué. Pero si yo escribo 1 partido en A más raíz de 2B, ¿sí? Usted lo puede racionalizar. Puede multiplicar arriba y abajo por esta expresión. ¿Sí? Arriba me va a quedar A menos raíz de 2B, y abajo se produce la magia. Acá abajo me queda un suma por diferencia. El cuadrado del primero es A cuadrado, y el cuadrado del segundo es 2B cuadrado. ¿Sí? Y si yo reescribo esa expresión, yo la puedo poner así. A partido en A cuadrado menos 2B cuadrado, menos, o más, puedo escribirlo con más, raíz de 2 por menos B
partido en a cuadrado menos 2b cuadrado. Entonces, es la misma expresión que estaba aquí, esa que está ahí, el mismo inverso, pero la gracia es que ahora está escrito de la forma un número racional, eso que está ahí es un número racional, abajo no se indefine, no hay forma de hacer, no hay forma de encontrar números A y B donde eso me dé 0. No se puede. ¿Ya? Con el A y el B racionales. Y está de la forma ese número más raíz de 2 por ese número. Y ese número también es un número real. Entonces, existe el inverso. El inverso de cualquier número que está en el conjunto es 1 partido en el número. Y la gracia es que está en el conjunto. Esa es la parte crucial. Que eso está en el conjunto, que está definido acá. Ya, aquí lo reescribimos de manera que cumpla con la característica del conjunto, ¿ya? Que sea un número racional más raíz de 2 por otro número racional. Como estaba escrito al principio, no se veía, pero lo puedo manipular para que sí pertenezca, ¿ya? Así que sí es cuerpo. Por lo tanto, el Q raíz de 2 es cuerpo. O sea, con la suma y la multiplicación es un cuerpo, ¿ya? Entonces, ahí están los estilos de ejercicios con esta parte de la materia, muchachos. Esa es la lógica de lo que se les puede preguntar en esta parte, ¿ya? O bien, yo les invento una operación rara, o yo les invento un conjunto raro, como lo que está apareciendo en este último ejercicio. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Siempre Mateón se parte con esta clase y es medio incómodo porque son cosas bien áridas, como bien distinto a lo que uno usualmente hace en matemáticas, bueno, no en matemáticas, en los cursos más básicos, ¿ya? Es como bien denso al principio, ¿ya? Hay que habituarse nomás, ya en la próxima clase nos vamos a meter con inecuaciones, que es mucho más familiar, y ahí vamos a ir avanzando más sobre terreno seguro, ¿ya? Pero uno parte con esta idea de estructura algebraica que duele un poquito y ya después se aliviana un poco. ¿Ya, chicos? ¿Hay alguna consulta? Ah, les dije que iba a darles mi correo. Eso era importante. Mi correo es juan.stay @usm.cl. ¿Ya? Dudas, consultas, nuestro canal de información como más personal, si quieren hacer cualquier tipo de preguntas durante el semestre, va a ser este. ¿Ya? Información oficial siempre aula, siempre va a estar publicado ahí. ¿Ok, chicos? Eso. Sí, pregunta nomás, René. Hola, profe, buenas tardes, buenos días. Buen día. ¿Las clases se van a subir al tiro, las grabadas? Yo en general voy a estar ocupando martes y viernes para actualizar nuestro aula. Yo creo que esta clase mañana va a estar ya publicada. Y ya como lo de la semana completo, con los PDFs, con todo, va a estar el viernes en general. ¿Ya? Pero no va a pasar más allá de una semana. Eso no va a pasar nunca. Ujú. Y otra consulta, ¿cuál va a ser Dale. el método de evaluación? Es ¿El que mismo es del lo que semestre habíamos pasado? conversado al principio. Por ahora son puras pruebas online, igual que lo que hicieron en Mate 10, excepto en diciembre. En diciembre está previsto de que hagamos todo de manera presencial. ¿Ok? Ahí les vamos a dar más detalles de cómo hacer la logística, pero hay que proyectarse que para diciembre todas las evaluaciones que aparezcan ahí van a ser presenciales. ¿Ok? Gracias. De nada. Aquí me preguntan de nuevo sobre el material. Yo mañana, martes, yo actualizo en general lo del día lunes, ¿ya? Y el día viernes actualizo el resto de las cosas. Para nosotros, el día viernes va a estar actualizado lo del día miércoles, ¿ya? Eso. Profe, Cuénteme. ¿va a subir así como guías con ejercicio como Sí, para practicar lo que algo? pasa es que ahí es más obligación del coordinador del curso. Nosotros somos
parte de 6 paralelos que estamos en este curso. Ese material como más general que involucra a todos los paralelos lo sube el coordinador. No es como parte de mi pega. Pero si eventualmente pucha, nos damos cuenta que no han subido algo, ahí ustedes me avisan y yo le transmito esa información al coordinador para que la actualice con más rapidez, ¿ya? Pero en general lo que atañe a la clase es mi responsabilidad y yo lo voy subiendo, y las cosas más generales a los paralelos las va subiendo el coordinador, ¿ya? Por ejemplo, ahí también todo lo que tiene que ver con revisión de las pruebas online, ¿ya? Como que publique los resultados, si tienen alguna observación de que no sé, había una pifia en el ejercicio, ustedes me la informan a mí y yo se la derivo al coordinador porque es parte de sus labores. ¿Ok? Eso, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues. Nos estamos viendo entonces el miércoles, ya con materia un poquito más amigable, ya un poquito más familiar, y ya nos vamos adentrando en los contenidos más generales del curso, ¿ya? Con esta primera unidad que tiene que ver con números reales. ¿Ya? Listo, chicos, que estén súper. Nos vemos. Profe, perdón. antes de, Cuéntenme. quería preguntar, o sea, en caso de que no se me actualice el aula de aquí al miércoles, le envío un correo, ¿no? Sí, Así mándame un como, correo y yo te agrego de manera manual si es que siguiera pasando eso. ¿Ya? ya dale, profe. Eso. De Gracias. nada. Que esté muy bien. Chao, profe. Igualmente, Chao, chao. Chao a profe. todos. Que estén súper. Profe, que esté bien.